Bendecido con toda bendición, en esta mañana les doy una cordial y bienvenida a mi canal, el canal de Enoch. Gracias a Dios por estar con ustedes otra vez más para compartir esta palabra, llevándoles a cada uno de ustedes en diferentes lugares donde se encuentren, porque tengo bendecidos que me están solicitando la amistad. Ahí dice también, fulano visitó el enlace, y esto está ocurriendo en diferentes partes del mundo. Figúrense que yo le llevo la palabra como Enoch, pero yo no he estado con ninguna congregación. Yo anteriormente asistí a una congregación, incluso fui pastor evangélico, pero tuve problemas ahí. Por A o B o cualquier cosa me retiré de eso y comencé a andar en el mundo. Hacía lo que yo quería, o en otras palabras lo que me daba la gana, pero había una cosa que yo no me olvidé, era la oración. Y también siempre el Hijo de Dios siempre va a tener problemas. Yo tuve problemas incluso en mi hogar. Entonces, por cualquier cosa, mi señora se separó, me dejó. Entonces yo ahí comencé en el mundo, de que cogía una mujer por acá, otra mujer por allá. Pero no me hacía de ninguna de ellas, solamente, las usaba como para estar con ellas un rato de ahí. Y así sucesivamente llegué a tener cuantas mujeres. Y andaba en ese mundo, y también andaba por ahí en los bares, en las discotecas, tomando. Pero la palabra nunca se quitaba de mi mente, siempre estaba acá. Y un día oí la voz que me dijo, tú eres Enoch. Yo miraba, porque era de este lado, así, miraba, y no había nadie. Y la voz me seguía diciendo, tú eres Enoch. Entonces, de ahí yo comencé a consultar en la palabra de Dios, ¿qué es Enoch? Y encontré la palabra, encontré lo que dice la Biblia. Era un patriarca, un hombre de la fe, que en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, lo destaca la palabra de Dios como un hombre de fe también. Así como fue Elías, así como fue Noé, como fue Abraham, Isaac, Jacob. De todos ellos lo está destacando ahí en este capítulo, que ellos por fe hicieron tal cosa. Por fe Abraham salió de Ur de los Caldeos, por fe Jacob, y por fe Noé preparó el arca, y por fe Enoch fue traspuesto al cielo para no ver muerte. Entonces esto comencé a buscar nuevamente. Pero yo había dejado de predicar, totalmente yo dejé de predicar. Hasta que un día entré en el paraíso mismo. ¿Y yo por qué digo eso? Porque yo entré a conversar con mis seres queridos que ya pasaron al paraíso. Porque dice la Escritura que cuando la gente muere, lo que ellos llaman alma, el espíritu va al paraíso. Abba Padre. Y ellos en el paraíso. Por eso yo cuando tuve el sueño, en el sueño pasé por un túnel y llegué allá a una ciudad blanca, el sol era blanco. Comencé a hablar con mi familia, algunos de mi familia salieron. Yo he tenido varias veces que he llegado allá, porque en otras veces yo también he estado cantándole a Dios, alabándole a Dios con ellos. Porque allá sí se le alaba a Dios. Pero en esa vez yo me encontré con mi hermano. Y yo recuerdo que mi hermano quería que yo me quede allá. Por eso es lo que hay veces que la gente se acuesta a dormir y muchas veces amanece muerto. La gente dice, los familiares, amaneció muerto. Es porque fue allá su espíritu y de allá ya no regresó. Se quedó en la otra dimensión, en el paraíso. Salió por el hilo solar que sale de aquí. Entonces el cuerpo dejó de tener ese aliento de vida, y por lo regular el cuerpo comienza a degradarse. Un cuerpo ya muerto, después de
de 3, 4 días comienza a oler. La carne se comienza a depurar porque se vuelve polvo. Bueno, entonces yo le dije a mi hermano, no, porque yo me voy a la tierra porque tengo que llevar el mensaje. Y cuando yo me desperté, estaba otra vez acá en mi lecho, en mi cama. Y después me nació nuevamente a llevar la palabra. Comencé a predicar. Así es, bendecido. O sea, alguna cosa que nos haya pasado. Y siempre existen los enemigos, porque el enemigo quiere tirarlo por tierra, pero no puede. Y miren, esa vez mi propio enemigo se me convirtió en mi ex mujer. Si por ella hubiera sido, hasta me hubiera mandado a la cárcel, pero no pudo, porque mis ángeles lucharon para que yo no vaya a parar en la cárcel. Entonces, porque es así, y los profetas también sufrieron, como Moisés tuvo que salir de Egipto y huir, y estuvo 40 años por allá en el desierto, donde después se encontró mujeres, tuvo hijos, y así muchas cosas. Jeremías, cuando Dios lo llamó, dijo: yo soy niño, yo no puedo hablar. A veces nosotros pensamos que ya para Dios no le valemos nada, pero nosotros, dice el apóstol Pablo, que somos un tesoro escondido dentro de este cuerpecito. Y me pongo a pensar en eso, bendecidos, porque nosotros tenemos esa capacidad de hablar, nosotros tenemos esa capacidad de hacer cosas de las que hizo Cristo, y aún mayores, como Él dice en su palabra. Y lo voy a leer aquí, está en el libro de Juan, en el capítulo 14, voy a leer desde el verso 9 en adelante. Jesús les dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices: muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creerme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, y de otra manera, creerme por las mismas obras. Y aquí viene lo que yo me quiero afirmar en el mensaje. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre se glorifique en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Yo les he contado, bendecidos, que yo he triunfado, que yo he visto a la muerte y la muerte se ha retirado, que he visto demonios que se han opuesto, y en el nombre bendito de Jesucristo, yo los he podido pararles. Yo aquí les voy a contar. Cuando yo fui pastor evangélico, pero cuando yo recién me quedé en los primeros días encargado de una iglesia, porque todavía era en el campo, pero miren cómo Dios se manifestaba. Es que fue ahí cuando yo recibí el Espíritu Santo, hablando en otras lenguas, y profetizaron, y muchos ahí en ese barrio. Miren, yo no me preocupaba. Ahí, en ese campo nosotros levantamos una iglesia. Los bendecidos, los hermanos venían así, y a mí me decían: hermano Nelson, ¿qué hago ahora? ¿Cuándo van a tener la reunión? Me decían ellos. Entonces yo les decía: tal día, y ellos iban y después se entregaban, porque era el Espíritu Santo que estaba bautizando, el Espíritu Santo que estaba sellando a ese pueblo. Y un día el que me dirigía a mí, el pastor, me dijo: tendrás cuidado, hay veces que el enemigo se mete y hace cosas. Bueno, pero yo no me imaginaba lo que me iba a pasar, ni sabía lo que me iba a pasar.
Es que ahí somos probados. Ahí somos probados, bendecidos. Un buen día, ya yo quedé solito y nos reuníamos los días jueves, los días sábados, hacíamos cultos por la noche. Y ahí pues vino la cosa esa y comenzó, era como hacer una borrasca, como cuando el mar se enoja. Por eso la Biblia describe de que iban los discípulos en el mar y el barco o el mar se embraveció y el barco ya se hundía. En la vida cristiana o en la vida espiritual a nosotros nos pasa lo mismo. Comenzó, era como un viento que vino, un viento recio, y comenzaron así, se daban las vueltas y los niños se me comenzaron a asustar, los jóvenes, eran adolescentes, jovencitos que todavía, más no había mucha gente, como unos 20 personas nada más, pero yo vi que comenzaron a gritar y estaba ahí también el dueño de casa, o sea, el anciano, que yo podía confiar también un poco en él, pero él he vuelto en mí porque yo había quedado encargado. Entonces yo me le apegué y le dije: la sangre de Cristo tiene poder. Hay poder en el nombre de Jesús. Cuando nosotros comenzamos a decir esto, todo se calmó. Todo pasó. En el nombre de Yeshua podemos decir, porque ese es el propio nombre en el hebreo. Y todo se calmó. Y así, ciertas cosas, yo le contaba que también otra hermana cayó y estaba así torcida la nuca y pidió un lapicero y les escribió ahí y les dijo: oren por mí para que pueda hablar, porque estoy muda, no puedo hablar. Y comenzamos a orar, a reprender, mejor dicho, en ese nombre, que sobre todo nombre, y enseguida bajó la cabeza y pudo hablar la bendecida. Comenzó a hablar. Miren, son cosas que pasan. Y a mí, lo que me había pasado casi de a mí de a solas, yo tenía que usar ese nombre. Así es. Sí, por eso dice aquí la Escritura, lo que yo había leído. Y él dice: cosas aún mayores que estas se harán, porque yo voy al Padre. Y todavía replica, aquí dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Es lo que dice el mismo Cristo, o sea, Él está presente. Mire que en Mateo, en el capítulo 18, verso 18, Él dice: todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Y hay muchísimas cosas que hay que atarlas, porque en el capítulo 19 de Mateo dice: nadie puede entrar a la casa de un hombre fuerte si no lo ata primero. ¿Qué es el hombre fuerte? O el hombre armado, ¿qué es? Ahí yo me acuerdo de un proverbio que dice: un poco de adormitar, un poco de sueño y un poco de adormitar, así vendrá la pobreza hacia ti como un hombre armado. Ese es el hombre fuerte que habló Jesucristo. Entonces nosotros a ese hombre fuerte tenemos que atarlo. Yo cuando me levanto y comienzo a orar, digo: ato todo espíritu de pobreza, espíritu de miseria, espíritu de falta de dinero, ese espíritu de gripe, de enfermedad, de dolor de cabeza, lo ato y lo reprendo en el nombre de Jesús. Mire que se lo puede hacer, porque el apóstol Pablo dice: orar sin cesar. Y en el capítulo 6, verso 18 de Efesios dice: orar con súplica, suplicando. Y al apóstol Pablo le tocó echar afuera un demonio cuando ese demonio lo seguía y le decía: este es el santo, este es un apóstol de Jesucristo, por medio de una muchacha. Y dice que
el apóstol Pablo se regresó y le dijo, porque este demonio lo comenzó a delatar todo lo que él era. Entonces aquí no me van a venir diciendo que nosotros no vamos a poder atar a los demonios o desatar también. Dice, Jesucristo dijo, todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Entonces yo también digo, desato a las puertas, que se abran las puertas de la prosperidad, las puertas de que las personas que no tienen empleo, que tengan empleo, las personas que tienen cuentas que pagar, que tienen deudas que pagar, que se abra esa puerta para que puedan pagar. Me declaro libre de deudas, me declaro libre de todas esas cosas, de amarres, de hechicerías, de brujerías, de conjuros. Me declaro libre y los ato también. Figúrense, o sea, todo eso. Por eso dice él, lo que atares en la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Que Dios ha unido con su muerte en la cruz del Calvario y la resurrección. Dios ha unido los cielos y la tierra. Mire, bendecidos, cuando uno comienza a conocer la palabra de Dios. Miren, aquí está, justamente se me abrió ahí, porque todo lo que Dios quiere que nosotros llegamos a conocer es una verdad, bendecidos. Colosenses 1:20, mira cómo dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Mediante qué? Mediante la sangre. Por eso es lo que yo le dije a usted, que yo tuve que utilizar, hay poder en la sangre de Jesucristo. Porque ese es el poder, esa es la fuerza. Ese es el apóstol Pablo fue un hombre, en el hebreo es Saulo. Fue un hombre que había estudiado. ¿Cuántas lenguas hablaba el apóstol Pablo? Y un día le hice una pregunta a un pastor, que me lo cogí así descuidado, y él estaba que enseñaba a los hermanos, y según él se la daba que todo lo sabía, y yo le alcé la mano de acá y le dije, ¿cuántas lenguas habló el apóstol Pablo? No me sabía contestar. Ah, bueno, dice, claro que él sí habló lenguas, pero ¿en qué capítulo está y en qué versículo? Yo, para que se den cuenta y para que vean que es la verdad y que yo lo sabía, le dije, el apóstol Pablo habló 4 lenguas. Habló, dice que cuando lo habían cogido preso y tenía que presentarse ante las autoridades, ante los reyes, gobernadores, dice que lo sorprendió que él comenzó a hablar en lengua hebrea, que ahí pocos se entendían la lengua hebrea. Se sorprendieron ellos porque ellos no más hablaban el latín que la lengua hebrea. Pero el apóstol Pablo habló lengua hebrea, aramea, griego y latín. O sea, el latín, que venía, la lengua romana, esa también la hablaba el apóstol Pablo y lo sabía muy bien. Bendecidos. Es por eso que yo le digo a la gente, prepárese, comience a estudiar el hebreo, porque la Biblia fue escrita en la lengua hebrea primero. Cuando hubo la confusión de lenguas, ya la palabra de Dios, la escritura ya estaba, la parashá o la Torah ya estaba. Entonces, no es que aquí me van a venir diciendo de que no, que el hermano Nelson, que él estuvo así, que no. No, los años para mí no han pasado en vano. Ahora sí ya tengo mis 60 años y no parece. ¿Y por qué no parece? ¿Por qué mi rostro no parece? Porque esto está dentro también de la palabra de Dios. No dice la Escritura, el apóstol Pablo nos dice que nosotros nos vamos a renovar en Cristo. Y si estamos renovados en Cristo, ¿qué tiene que ver?
Incluso Pablo habla de la transformación. Pero ¿cómo viene la transformación? Si usted sigue echándole de todo al estómago. Tiene que cuidarse, tiene que tener una alimentación que le sirva a su cuerpo. No le va, el cuerpo no porque la Biblia dice coman de todo, no le vamos a poner de todo como un puerco lavacero, no es así. Miren estas cosas que nosotros llegamos a conocer. Y esto que yo les estoy hablando aquí, que el Señor Jesucristo mismo dijo, cosas que mayores que estas harán porque yo voy al Padre. Claro, es que lo que nosotros pedimos en el nombre de Él, todo va a ser hecho. Todo se va a materializar porque Dios nos dio a nosotros la palabra. La palabra tiene poder. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Entonces aprovéchala, háblala y dila creyendo. Por eso Cristo siempre dijo, si creyeres con tu corazón, te va a ser hecho. Porque para eso vino Él, para enseñarnos a creer. Pero dice que había gente que más bien lo comenzaban a apedrear cuando Él comenzaba a declarar cosas. Mire lo que dice aquí en Juan 8, el verso 58, dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces tomaron piedras para arrojarle, pero Jesús se escondió y salió del templo, atravesando por en medio de ellos, y se fue. ¿Por qué lo apedreaban o por qué lo apedreaban a Jesucristo? Porque Él, hubo una parte que Él dijo, nosotros o vosotros sois dioses. O Él dijo, yo dije, vosotros dioses sois. Y por eso dice que los fariseos cogieron piedra para arrojarle. Pero Él ahí utilizó la parashá. Y utilizó la forma de que pasó por en medio de ellos y no lo vieron. ¿Quién va a poder con Dios? ¿Y quién va a luchar con Dios? Nadie, porque Él es el creador de todas las cosas. Yo les había leído ahí el texto, pero voy a seguirles leyendo acá. En Juan mismo dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. No hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros, yo hablo, dice, lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Jesucristo se les estaba dirigiendo porque Él sabía que el Padre de ellos no era Dios, era el otro, el negro. Y lo que Jesucristo les estaba declarando era Dios mismo. Miren, más acá abajo sigue diciendo el verso 39. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto también Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre.
Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaréis, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no he permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, del suyo habla, porque es mentiroso y es padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, la palabra de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Miren cómo les hablaba Jesucristo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Yo les hablaba en un video anterior de los hijos de Can, y cuáles eran los hijos de Can, o cuáles son los hijos de Can. Son los hijos que no le agradaron a Dios. Los hijos que les gusta tener coito por el ano. Esto, hay que hablarles así. O que les gusta tener coito entre varones. Porque esto fue Can. Can descubrió la desnudez de su padre. Por eso dice que cuando a Noé o Noá despertó, le contaron lo que su hijo menor había hecho, Can. Y dice que Noé lo maldijo. Y Can tenía un hijo que era Canaán. Y dice que Noé lo maldijo a Canaán y que era siervo de Shem, que era el hijo mayor que lo había cubierto y lo había tapado con sus ropas, y también el otro hijo, Sem y Jafet. Por eso dice la Escritura que Dios bendice la tienda de Shem. Bendecidos, ahí llegamos a conocer. Por eso, cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos, y Lot también, y se fue a parar en la planicie de la tierra de Canaán, ¿qué hubo ahí? Sodoma y Gomorra. Gente que le gustaba hacer el coito, tener relaciones sexuales entre varones. Y ahora no es así. Y la Biblia aquí dice que conforme fueron los días de Noé, así será su venida. Y conforme fue los días de Lot, así será su venida. Ahora, ¿qué se está viendo en el mundo así? Yo anoche tuve la visita de un joven. Primeramente me saludó y se me acercó a saludarme. Bueno, como diciendo que era del barrio, yo lo acepté. Pero después me fui dando cuenta que este muchacho como que quería entrar para adentro a mi cuarto y me di cuenta que era homosexual. Y yo tuve que decirle, porque los demás muchachos por ahí se comenzaron a dar cuenta y comenzaron a rodear. A lo mejor ellos pensaban que yo lo hacía venir. No era eso, sino que él se me acercó. Pero cuando yo me di cuenta de esto, entonces le dije, ¿sabes qué? Porque todavía yo hice el intento, que salí, le dije, voy a darme la vuelta por allá, como para que se vaya. No se iba. Apenas yo llegué a mi puerta, ya llegó él otra vez. Le dije, ahí tuve que reprenderlo y decirle, ¿sabes qué? Ándate a donde te estaba yendo. Porque mira, estos muchachos están dándose la vuelta por ahí. Yo no quiero que estén hablando mal de mí. Entonces ahí entendió y se fue. Pero tuve que ponérmele serio. Porque ahora en el mundo hay así, bendecido. Hay hombres que les gustan los hombres, que les hagan el sexo entre varones. Y hay mujeres que les gustan las mujeres, desprecian a los hombres. Voy a leerlo, este texto, porque para que vean que en la Biblia está así. Y ese viene raíz como de una maldición. ¿Por qué? No por ellos tanto, sino
por los padres que fueron idólatras. ¿Qué consecuencias, bendecidos, trae la idolatría? Ya le voy a leer aquí lo que dice en Romanos, en el capítulo 1, desde el verso 18 en adelante. Mire cómo dice. Y no lo estoy diciendo yo, porque por ahí un bendecido me decía: hermano, usted muy duro, le golpea a la iglesia católica. No es eso, sino que en la iglesia católica no le enseñan que las imágenes, eso es malo. Éxodo, capítulo 20 dice: no adorarás imágenes, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, ni les darás pleitesía ni culto, ni templo alguno. Mire que Dios no está ni en las imágenes, ni en los templos. Hechos 17:24 dice clarito la Biblia: Dios no habita en templos hechos de manos de hombres. Y aquí mire lo que dice en el capítulo 1 de Romanos, en el verso 18 en adelante: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo de Dios se conoce, se manifiesta, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas visibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Por lo cual también Dios les entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraban entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiando la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Ahí está. ¿Y por qué dice que viene esto? Por la idolatría de sus padres. Y no lo digo yo, léalo en Romanos, en el capítulo 1, desde el verso 18 en adelante. El verso 27 dice: y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Entonces, bendecidos, lo que yo les vengo hablando es esto, para que se den cuenta. Claro que, por ejemplo, acá el apóstol Pablo dice en un texto, dice en 1 de Corintios, el capítulo 6, el verso 8, dice: digo pues a los solteros, el verso 9: pero si no tuviese don de continencia, cásense, porque mejor es casarse que estar quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe de su marido. Bueno, a ver, vamos a ver. Claro, ahí está. Acá dice en el capítulo 6 de 1 Corintios mismo, en el verso 16: ¿o no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Mire, o sea, son cosas
que viene diciendo aquí la palabra del Señor, de que en muchas cosas llega el hombre a pecar delante de Dios. El apóstol Pablo habla de pecado, cuando en Romanos dice que con la muerte del Señor Jesucristo, Dios destruyó al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo. O sea, y también dice que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, le puso fin a la ley. Y sin la ley el pecado está muerto. Entonces, hay muchas cosas que el apóstol Pablo los da a entender en la gracia, pero el apóstol Pablo fue un ser que había estudiado la Cábala, que había estudiado la Torá, que había estudiado bien lo que enseña la Torá. Por eso es lo que yo le explico a la gente, que nosotros debemos de prepararnos en eso para poder llegar a conocer estas cosas que el apóstol Pablo nos habla. Y él mismo dice que ya no estamos en el misterio, o sea, cosas misteriosas que el hombre no puede entenderlas porque ahora son claras como el agua. En otro día les estaré hablando de este tema, de que muchos de ustedes o de nosotros, como dice el apóstol Pablo ahí, fueron de esta manera, pero ahora nosotros somos lavados por la sangre de Jesucristo, somos santificados por la sangre de Jesucristo y somos salvos también. Esa es otra cosa, pero para hacer eso teníamos que dejar de aquellas cosas que han estado sometidos ciertos hombres. Porque yo le había hablado la palabra por ahí a un bendecido, y es un bendecido que es bien estudioso. Él es incluso, tiene como 3 títulos universitarios, pero el hombre me comprende lo que yo digo. Él me ha escuchado hablando, enseñando la palabra, y también escúchalo en mi canal. Y entonces él me hace preguntas, pero él también ha estado andando en esta vida del homosexualismo, y le digo, no, bendecido, usted podía hacerlo, pero tiene que dejar. Es que, hermano, no puedo, es que no, tiene que hacer un esfuerzo, tiene que hacer un esfuerzo. El que es hombre, hacer más hombre todavía, y la que es mujer, hacer más mujer todavía. Usted ha visto ahora unas bendecidas por ahí que salen hasta la manera de vestir bien bonito porque ya conocen la palabra de Dios, y yo les alabo eso, porque el apóstol Pablo enseña cómo una mujer debe de vestirse ordenadamente. Y no solo el apóstol Pablo, en varias partes de la escritura de los demás apóstoles, ellos enseñan la forma de vestirse. Bueno, hasta aquí me quedo, bendecidos. Estaré con ustedes hasta otra oportunidad, si así Dios lo permite. Muy buenos días. Permiso, bendecido.